Lucas 22, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: y entró Satanás en Judas. Yo quiero que lo leas con entendimiento, por favor. O sea, analiza desde cómo empieza el versículo hasta cómo se termina. Voy a volver a leerlo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. El versículo 28 del mismo capítulo 22 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Repite conmigo: Jesús también pasó por pruebas. Dice: yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Esto te voy a colocar un poquito en contexto de lo que acabamos de leer, porque no empieza explicándolo. Y es que aquí se encuentra Jesús, antes de ser crucificado, se encuentra en la última cena. La última cena la hizo con sus discípulos. Y en medio de esa cena, Él comienza a decirle a los discípulos que se tenía que ir, que tenía que cumplir un plan, que debía de cumplir un propósito, que iba a estar ausente por 3 días, pero que no iban a quedar solos, ellos no iban a estar solos, que aunque Él no estaba, Él estaría con ellos siempre, cuidándoles, protegiéndoles y velando por ellos. Pero en medio de la conversación, cuando Jesús comienza a hablarle, cuando Jesús comienza a decirle a los discípulos, en medio de esa conversación, Jesús toca un tema o un punto en medio de esa reunión. Y Jesús le dice delante de todos los discípulos: y aún hay uno en medio de nosotros que me va a traicionar. Dentro de esa reunión, dentro de esta última cena, hay uno que está conmigo, que camina conmigo, pero me va a traicionar. Y meditando en esta enseñanza, se vinieron 3 preguntas a mi vida de acuerdo a los versículos que acabamos de leer. La primera pregunta que se vino a mi mente mientras veía o leía el versículo 3 del capítulo 22 es la número 1: ¿quién está dentro de ti? Te empecé diciendo: y entrando Satanás en Judas. Y entrando Satanás en Judas, me generó la primera pregunta: ¿quién está dentro de mí? ¿Realmente quién mora dentro de mí? La segunda pregunta que me pude hacer, de acuerdo al versículo 21 del mismo capítulo 22, fue: ¿eres de los que traicionan, de los que traicionan al Señor, o eres de los fieles al Señor? ¿De qué lado tú estás? ¿Eres de aquellos que traicionan al Señor con todo su corazón? ¿O eres de aquellos que realmente permanecen fieles al Señor? Y la tercera pregunta no está en ningún versículo, pero me puse a meditar, y es: ¿quieres gente fiel a tu lado o quieres a traidores que caminen contigo? No me la contestes, solamente medítatela. ¿Quieres gente fiel a tu lado o quieres gente traidora que camine contigo? Algo que el Señor me enseñó a través de este versículo que acabamos de leer fue lo siguiente: muchos pueden estar haciéndolo de Dios, trabajando para Dios, pero con alguien incorrecto adentro. ¿Judas estaba haciéndolo de Dios o no estaba haciéndolo de Dios? Claro que estaba haciéndolo de Dios. La función de Judas dentro del ministerio del Señor era ser el tesorero, era llevar en sus manos el control de las finanzas. Era como el mayordomo de las finanzas del Señor. Así que Judas estaba haciendo lo correcto. Judas estaba pagándole lo que Jesús necesitaba. Judas estaba ayudando al pobre como Jesús lo hacía por orden del Señor. Judas lo estaba haciendo. Judas estaba haciendo todas esas cosas. Pero lo que me impacta de Judas es que se dejó entrar en su espíritu, dejó entrar en su vida a alguien incorrecto que no le permitía hacer las cosas bien
y a la manera de Dios. Judas caminaba con Jesús, pero su compromiso era con Satanás. Mira a la persona que está a tu lado y dile, Jesús caminó con Judas y Judas caminó con Jesús. Así que en ese caminar de Judas con Jesús, él pudo caminar con el Señor, pero su compromiso no estaba con Dios. La Biblia dice en los versículos que acabamos de leer que Judas se comprometió con la gente a quien él se lo entregaría. Judas se comprometió con ellos. Judas no se comprometió con Jesús. Por eso Judas le fue tan fácil y sencillo poder vender al Señor por plata. Porque el versículo dice, y ellos vinieron a él y le convinieron con dinero. Judas entregó al Señor por plata. Judas vendió a aquel que caminó con él, aquel que lo levantó cuando estaba caído, aquel que le limpió las vestiduras cuando las ensució con pecado. El Señor caminaba con Judas. Jesús caminó con Judas. Pero ¿sabes qué pasó con Judas? Judas llegó un momento en su vida en que su corazón fue convertido a un corazón de traidor, porque se dejó llevar por lo que sus ojos estaban viendo y por la ambición de su corazón, a tal punto de no reconocer, de no dimensionar el acto tan horrible que él estaba a punto de hacer al entregar al Señor. Él no pudo pensar tal magnitud de lo que iba a hacer. Hay dos tipos de personas hoy en día dentro de la iglesia. Hay dos tipos de personas, no de personas. Hay dos tipos de espíritus que se están moviendo dentro de la iglesia de Cristo. Y es lo que me llevó a mí a predicar esta palabra hoy. Yo no tenía por qué estar aquí. Yo debía estar en Valledupar con mi esposo, como es correcto, que la esposa esté con el esposo. Pero cuando entendí en esos días que Dios me regaló esta palabra, por todo lo que está pasando en el ámbito espiritual a nivel mundial, yo dije, con razón me tenía que quedar. Con razón me tenía que quedar. Porque en la iglesia se mueven dos espíritus. Número uno, el espíritu del traidor, el espíritu de Judas. El espíritu de Judas no tiene otra consecuencia que la horca, porque Judas se ahorcó. Pero también hay otro espíritu que se sigue moviendo en la iglesia, pero escasea, y es el espíritu fiel. El espíritu de la gente fiel, el espíritu de la gente leal. Y a esa gente fiel viene una recompensa, y es el reino de los cielos. Por eso el Señor le dice a los discípulos, gracias. Hey muchachos, gracias. Gracias por permanecer conmigo. Yo voy a hacer que así como mi Padre me dio un reino para mí, también les dé un reino para cada uno de ustedes. Gracias por permanecer conmigo. Yo me imagino al Señor en ese momento. Mira, no era cualquier cosa. Estaba Él a punto de ser crucificado en la cruz por los pecados. Y no solamente lo que representaba estar puesto en una cruz, sino también lo que representaba de que la presencia de Dios en ese instante no estaría con Él. Porque dice la palabra que Dios tenía que hacerse a un lado. Dios no podía ver a su Hijo, porque su Hijo estaba consumado en pecado. En pecado que llevó y soportó por cada latigazo, por amor a ti y por amor a mí y por amor al que está en el mundo. Porque es que Jesús no murió por la iglesia solamente, Jesús murió por todos nosotros, aún los que después de 2000 años no le iban a reconocer como su Salvador. Él murió también por ellos. Él murió por el enfermo, Él murió por la viuda, Él murió por el extranjero, Él murió por el huérfano, Él murió aún por el impío, también murió. ¿Y sabes qué me impacta de lo que está viviendo el mundo entero hoy? Que hay mucha iglesia siendo traicionada al Señor. Hay mucho pueblo de Dios traicionando al Señor. Y cuando hablo de traición, hablo de que cuando tú dejas de hacer lo bueno y no lo haces, te es contado como pecado. Hay mucha gente hoy aplaudiendo y celebrando cosas sin sentido y sin esencia. Hay mucha gente parándose en los púlpitos por doquier
Hay mucha gente levantándose y colocando y abriendo congregaciones e iglesias, pero con un espíritu incorrecto. Están haciéndolo algo bueno porque están levantando obra para Dios, pero lo que está dentro no está correcto. Judas estaba haciendo lo correcto. Judas estaba trabajando para el Señor, pero dejó enterrar a Satanás en su vida. Tú tienes dos opciones en la vida cristiana: o dejas entrar al Espíritu Santo o Satanás entra sobre ti. Nosotros en esta vida cristiana tenemos que aprender a ser fieles a Dios. Y fidelidad es una virtud que carece en los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos de angustias, tiempos difíciles, no solo para ti, porque a veces creemos que el problema que estamos viviendo es solo mío y ese es más grande que la persona que está a mi lado. Y tú no sabes que simultáneamente, así como tú viniste con problemas, el que está a tu lado tiene el mismo o el peor problema que tú. Todos en este momento estamos viviendo por momentos difíciles. Estamos atravesando aflicción. En el mundo hay maldad, en el mundo hay muerte, en el mundo hay desesperanza, en todos los ámbitos, en los económicos, en los familiares, en los políticos. Pero aún la iglesia misma está viviendo tiempos difíciles. Hay mucho falso profeta diciendo: así te dice el Señor. Hay muchos locos sin presencia de Dios, abriendo congregación, predicando la palabra y no reconociendo que primero tienen que ser limpiados, porque de lo que yo doy, de lo que yo tengo, eso doy, de lo que mora aquí es lo que imparto. Hay mucha gente haciendo lo incorrecto hoy en día. Hay mucha gente queriendo ganarse el favor de Dios por presión y por obligación. Y el favor de Dios tú no lo haces por presión o por obligación. El favor de Dios viene sobre tu vida por gracia. El favor de Dios viene sobre tu vida porque te ama. El favor de Dios viene sobre tu vida por su esencia, porque Él es Padre, por su paternidad. Hay mucho mal testimonio dentro de la iglesia, dejando mal el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Se convierten en piedra de tropiezo para otros. En esa semana atendí a alguien, bueno, no atendí, más bien ella me atendió a mí. Yo quería hacerme las uñas, así que no la conocía, pasé por aquí por la Crisanto Luque y vi una peluquería, llamé y dije: ustedes no hacen uñas a domicilio. Así que bueno, yo estaba aquí en la iglesia trabajando porque hemos estado todos estos días con lo de TAI. Y aquí en la iglesia con el tema de este aire y con el aniversario que bueno, que queremos dejar todo listo para esa celebración que así se va a hacer. Así que la única oportunidad que vi fue en esos días de poderme hacerme las uñas, porque tenía rato que no me las hacía, ya me dolían y bueno, en fin. Ella sube y a mí siempre me gusta hablar con la gente. Yo no soy de las que me quedo callada, muda, así en silencio. Yo hablo con el del transporte, yo hablo con el del taxi, yo hablo con el de la moto, yo hablo con el de la tienda, yo con todo el mundo hablo. Y siempre trato de meterle algo de Dios. No soy tan directa porque hay gente que tiene sus creencias y no podemos ser de pronto imprudentes. Así que yo comencé a meterle conversación a esta chica y yo comencé a decirle: ¿tú de dónde eres? Porque le escuchaba el acento y claramente no era costeña. Así que yo le dije: ¿tú de dónde eres? Y bueno, como ahí empezamos como a tener una conversación y un feeling en la conversación que llevábamos. En un momento me dio la papaya y yo comencé a decirle: oye, ¿por qué no vienes a la iglesia? Te invito a la iglesia, pero permíteme, tú te estás congregando a otra parte. Entonces su respuesta me golpeó hasta lo último de mi alma. Y su respuesta fue negativa. Su respuesta fue: es que yo no creo en iglesias, yo no creo en pastores, yo creo que todas son la misma cosa, así que yo por eso ni voy ni me congrego. Yo comencé a preguntarle: ¿por qué piensas así? ¿Te pasó algo? ¿Te sucedió algo que de pronto marcó tu vida o tu corazón y hoy estás pensando de esa forma por lo que viviste? Y me dijo: sí, es que yo tengo 7 años de estar aquí en Cartagena y hace 2 años no conocí ninguna iglesia porque como llegamos nuevos acá me tocó empezar de cero y era muy difícil congregarme. Hace 2 años conocí una congregación aquí en Cartagena, así que comencé a asistir, quise asistir porque quería buscar de Dios. Ella me cuenta que cuando ella va a la iglesia por primera vez, ella llegó súper temprano para sentarse en los puestos de adelante, porque uno siempre dice: voy a llegar temprano para que no me toque atrás sino adelante. Así que en esa iglesia las primeras 2 filas, las primeras 2 hileras son otro tipo de sillas
diferente a los que están en la parte de atrás. Son unas sillas chéveres, de esas esponjaditas, que no duele la espalda, que no duele acá cuando uno todo el tiempo está sentado. Así que ella dice que se sentó adelante en una esquinita y esperó que empezara el servicio. Se acerca una servidora y le dice que se tiene que parar porque se tiene que sentar atrás, que esas sillas están reservadas. Pasó la primera, pasó la segunda vez, vuelve y se sienta, vuelve y le dice. La tercera, vuelve y se sienta, vuelve y le dice. La cuarta, una servidora de esa casa ministerial se le acerca y le dice: qué pena, colócate de pie, estas sillas son para otro tipo de gente, otra clase de gente. Por favor, puedes sentarte en la parte de atrás, en cualquier silla puedes estar. Ella se indignó, se llenó de rabia, le dio mucho coraje que alguien le dijera eso y se sintió mal. Se sintió mal porque ella es de escasos recursos y está buscando la forma de salir adelante. Así que ella se quedó atrás, no se sentó, se quedó atrás esperando a ver quién se iba a sentar adelante. Ella quería ver con sus ojos a ver quién eran los que se iban a sentar adelante. Así que cuando ella se queda, comienza a llegar el primero en la camioneta grande, comienza a llegar el segundo en el carro último modelo, comienza a llegar el tercero, el político, comienza a llegar el cuarto, un artista reconocido de Cartagena que no es cristiano. Y entonces ella dice: esa es la clase de gente que no soy yo entonces. Así que ella se fue y dijo: nunca más creo en cristianos, nunca más creo en iglesias, nunca más creo en evangélicos y nunca más me congrego. Así que ella no contaba con que su clienta iba a estar en una iglesia cristiana. Así que yo comencé a hablar con ella, comencé a decirle, comencé a hablarle, comencé a decirle, así como muchas mujeres dicen que todos los hombres son iguales, ¿sí? Por lo menos yo no puedo decir eso, porque el que me tocó a mí no es igual a todos. El que me tocó a mí me ama, me respeta, me valora, su nombre de Dios, teme al Señor y trata de la manera y busca la forma de siempre hacerme feliz. Entonces yo no puedo decir que todos los hombres son iguales, así como todas las iglesias no son iguales. Así yo comencé a hablarle, comencé a consolar el alma, porque lo que yo sentí en ese momento es que ella abrió su corazón. Y esto, mientras estudiaba esa palabra, esto me cayó como anillo al dedo con esa enseñanza. Y es que hay mucha iglesia dejando mal el nombre de Cristo. Hay mucha iglesia dejando mal y dañando su testimonio y se convierten en piedra de tropiezo a otras. Ella no quería saber nada de iglesia, no creían pastores por lo que le había pasado. ¿Y sabes quiénes eran? Líderes de una iglesia, servidores de una casa ministerial. Tú no puedes permitir que tu testimonio dañe el nombre de Cristo. Cuando tú haces algo incorrecto, tú no estás dejándome mal a mí. Tú no estás dejando mal al pastor Jonathan González. Tú estás dejando mal el nombre de Cristo Jesús. Tú estás manchando el nombre del Señor. Cuando tú haces algo indebido, no van a decir: es que se congrega en tal iglesia, es que es evangélica, es que es aleluya y es que es cristiana. Cuando tú haces algo indebido, no te van a decir: es que voy para tu iglesia a quejarme. Es que van a decir: yo ni voy a ir para ninguna iglesia, porque ninguna iglesia cambia a la gente. Nadie cambia a nadie, la gente sigue siendo la misma. Y eso se mueve hoy en día. Es lo que predomina en la mayoría de las congregaciones. Es lo que predomina en la iglesia de Cristo. La gente se ha convertido traidora a un Dios que ha sido fiel. Hay mucho mal testimonio dentro de la iglesia, dejando mal el nombre de Jesús, y se convierten en piedra de tropiezo para otros. Dime qué tan fiel eres tú con Jesús y te diré qué tan fiel eres con tu familia. La gente que no es fiel con su familia es porque nunca han sido fiel a Jesús. Porque el temor a Jehová es lo que me lleva a mí a hacer o a dejar de hacer lo incorrecto, sencillamente porque sus ojos están puestos sobre mí. El temor a Jehová es lo que me lleva a mí a hacer una en la iglesia y otra en la calle, porque su mirada todo el tiempo está mirándome, está sobre mi vida, está sobre lo que hago, está sobre lo que pienso, está sobre lo que digo todo el tiempo. Entonces yo aprendí a serle fiel a mi esposo, a serle fiel a la casa ministerial donde estoy, a serle fiel a mi pastor, a serle fiel a mi mentor, a serle fiel al jefe, a serle fiel al marido, a serle fiel a la esposa, a serle fiel a los hijos. No por ellos, sino porque hay un Dios sobrenatural que todo el tiempo está mirando mi andar y está mirando mi actuar.
Yo dejo de hacer lo incorrecto porque hay un Dios que me está viendo. Y eso es lo que carece la iglesia. La iglesia carece de temor a Jehová. La iglesia mengua en su temor a Jehová. La iglesia hoy en día vive de fingir en fingir. La iglesia hoy en día vive de apariencia en apariencia. Y permíteme decirte algo: cuando tú no eres fiel a Dios, eres su traidor. Cuando tú no eres fiel a Dios, por algo lo estás traicionando. No podemos ser unos en una parte y otros en otra parte. Es un necesario complicado para el mundo, pero decisivo para los creyentes. Todo lo que estamos viviendo está en la Biblia. Todo lo que está pasando, que se levantará nación contra nación, que el amor de muchos se enfriará, que la maldad aumentará, todo está en la Biblia. Y sabes que no es sorprendente. Duele por el derramamiento de sangre inocente, pero no es sorprendente lo que estamos viendo. No es sorprendente la catástrofe, no es sorprendente los problemas, el caos. Eso no es sorprendente porque la Biblia ya nos los advirtió. ¿Sabes qué es lo sorprendente? Que la iglesia, que tiene que estar encendida, avivada y con la lámpara bien puesta y el aceite bien lleno, está sentada y está quieta. Eso sí es lo sorprendente. Que lo que esté pasando a tu alrededor no te hable de que el Señor va a venir pronto. Que lo que esté viviendo a tu alrededor no despierte la incomodidad en tu espíritu de dejar de hacer lo malo porque Él viene por segunda vez. Que lo que está pasando alrededor a nivel mundial no te incomode por cómo hoy estás viviendo. He entendido que lo que estamos viviendo es un escenario complicado para el mundo, pero decisivo para el creyente. Número 1, complicado para el mundo. ¿Por qué? Complicado para el mundo porque el mundo no ve salida, no ve esperanza. El mundo no le ve ni le conoce al Señor. Y es imposible avanzar sin Dios. Es imposible que haya paz en un país si la presencia de Dios no está. Es imposible que las guerras cesen si la presencia de Dios no está. Es imposible que el justo gobierne cuando la presencia de Dios no está. Es imposible. Por eso hablo de que es complicado. Es complicado porque el mundo no ve la salida. El mundo no ve respuesta al caos que hay en todas partes. Y número 2, decisivo. ¿Por qué? O decisivo para el creyente. ¿Y por qué? Porque es tiempo, o ese es el tiempo, donde mucha iglesia se enfría, donde mucha iglesia duerme. Son como una bicicleta estática. Por más que pedalen, no avanzan. Por más que lo intenten, no avanzan. O permaneces como los discípulos en la última cena, oían al maestro decir: tengo que irme, tengo que continuar con el pan de mi Padre, y siguieron allí. Uno lo niega y el otro lo vende, aún sabiendo la revelación que era estar con Jesús de Nazaret, con el Mesías, con el Maestro y con el Hijo de Dios. El creyente es decisivo, porque si tú no tomas la decisión de levantarte, permíteme que te diga algo esto, y te lo digo en amor, y lo hago en mi iglesia, porque como hijos, ustedes que son nuestra función como padres espirituales es guardar tu vida y es guardar tu camino. Es no permitir que te levantes y te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Así como nuestra responsabilidad es de que nuestros hijos no se pierdan en el mundo. Porque la Biblia dice: instruye al niño desde niño, instruye al bebé, instruye al joven desde muy pequeño, para que cuando fuese adulto nunca se aparte del Señor. Es tu responsabilidad como papá y es mi responsabilidad como mamá cuidar el propósito y el llamado de Nicole y de Benjamín. Pero nuestra responsabilidad como papás espirituales que somos es no permitir que por lo menos esta congregación, esta casa, los hijos de esta casa vivan dormidos, sin que no los motiva a orar lo que está pasando. Como alguien que ha vivido esta semana y ha visto los problemas, ha visto tanta muerte, ha visto tanta gente inocente morir, no haya tomado ni un minuto de su vida para decir: Señor, ten misericordia.
Señor, ten misericordia. Señor, me levanto a favor de los que no tienen voz. Me levanto, Señor, a interceder y a pararme en la brecha por mis hermanos de Rusia, de Ucrania y de los que no se ven, de los que no salen en la televisión, de los que no se muestran en los noticieros. Como una iglesia que vi tanta cosa aterradora en estos últimos tiempos se quede sentada sin hacer nada. Y lo peor, que crea que ya no hay salida. Por eso no me sorprende lo que el mundo hace. Me sorprende lo que la iglesia hace y deja de hacer. No es el tiempo para permanecer quietos, estáticos. No es el tiempo para pedalear en una bicicleta estática. Es el tiempo para coger una de verdad y avanzar y caminar y continuar, porque si el Señor viene pronto, todavía hay trabajo por hacer. Si el Señor viene pronto por su iglesia, todavía hay trabajo por hacer. Mira a la persona que está a tu lado y le vas a decir: ¿de qué bando eres? Fidelidad es una palabra que no lo repita, yo se lo estoy diciendo a usted. Fidelidad es una palabra que representa una virtud, y una virtud que carece en estos tiempos para con Dios y su obra. Es fácil darle la espalda a Jesús que resistir y permanecer en Él en todas las pruebas. Él le dijo a los discípulos en mi modo de hablar: hey muchachos, gracias. Gracias por permanecer conmigo en mis pruebas. Ahí lo dice. No dice en las pruebas de otros, dice en mis pruebas. Gracias por acompañarme en mis pruebas. Si Jesús pudo vivir con pruebas, ¿qué te crees tú? ¿Y qué me creo yo? Como para cuestionarle a Dios por los procesos y las pruebas que nos toque pasar. Yo no sé por qué la gente todavía sigue creyendo que la vida cristiana es fácil, o que cuando tú recibes al Señor en tu corazón ya las cosas son color de rosa, y eso es completamente falso. Siempre lo he dicho, porque la gente viene y se pega una estrellada dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, porque creen y le venden una cosa que es totalmente mentira, es totalmente falsa. Dios está con nosotros, ¿sí o no? Dios está conmigo y contigo. Dios camina contigo y conmigo. La diferencia de permanecer en el mundo y permanecer en Cristo es que ya no camino yo, sino que es Él quien camina conmigo. En el mundo camino yo solo y me estrello yo solo y me tengo que levantar yo solo, o en el peor de los casos no me puedo levantar, porque la Biblia dice: si alguno se cayere, ahí está el otro para levantarlo. Por eso son mejor dos que uno. Pero ¿sabes qué pasa? Que la iglesia de Cristo hoy ha tomado una actitud pasiva con todo lo que está pasando. Ha tomado una actitud quieta con todo lo que está pasando. Es más fácil darle la espalda a Dios que permanecer en Él. El apóstol Pablo fue un hombre digno de admirar. Fue un hombre de carne y hueso como tú y yo lo somos hoy en día. En su momento, cuando él conoció al Señor, que el Señor le cambia el nombre, ¿se acuerdan? Cuando él tiene un encuentro con el Señor y el Señor le cambia el nombre. Desde ese encuentro su vida cambió para siempre. Él no volvió a ser a Saulo, él siguió siendo Pablo, porque tuvo un encuentro con el Señor. Así que en ese momento a Pablo no le tocó fácil. Pablo hacía la obra de Dios con persecución. Pablo siguió haciendo la obra de Dios en la cárcel. Pablo siguió haciendo la obra de Dios en el barco cuando se estaba desprendiendo y se estaban hundiendo. Pablo siguió haciendo la obra de Dios hasta la muerte. Él no fue infiel a Dios por lo que estaba pasando. Hoy muchos de nosotros como iglesia, por cualquier adversidad que somos o que pasamos, ya eso nos da licencia para darnos la vuelta y dejar de ser fieles a Dios, dejar de ser fieles al Señor. Y este hombre llamado Pablo nos enseña que no importa por lo que estemos atravesando, que no importa por lo que estemos pasando, Él no se merece que yo se le sea infiel. Él no se merece que yo le sea un traidor. Jesús no se merecía que Judas lo traicionara, porque si algo tuvo Jesús, es que Jesús caminaba con ellos y Jesús no tenía que aparentarle a ellos. Él era así, él
Él hacía con su vida y vivía su esencia, porque Él era así. Él no tenía que fingirle al fariseo y fingirle al judío. Él no era uno en Belén y el otro en Jerusalén. Él era el mismo por donde caminaba. Jesús era el mismo. Jesús era el mismo. Jesús no tuvo que colocarse una careta para decir una cosa hoy, para decir otra mañana. He entendido que el Padre está buscando gente fiel, gente leal a Dios, a su obra, a sus pastores, a sus familias, a su llamado, a su propósito. Hoy en día hay mucha gente infiel. Hay mucha gente que es infiel al esposo. Hay mucho hombre que es infiel a la mujer. Hay muchos hijos espirituales que le son infieles a sus pastores. Y yo espero que en esta casa todos ustedes siempre tengan un corazón fiel para con Dios y para con nosotros, sus pastores. Pero ¿sabes algo? En estos últimos días este tema me ha cargado tanto. Por eso dije, Señor, yo no sé si en las otras iglesias, pero por lo menos la que tú me diste a mí a pastorear, la que tú me diste a mí a mentorear, a cuidar a esos hijos, yo los voy a inyectar, así sea con garrotes, pero que entiendan que hay una segunda venida y que para esa segunda venida yo tengo que estar alineada a Él. Él viene por una iglesia limpia, Él viene por una iglesia santa, Él viene por una iglesia sin manchas, Él viene por una iglesia purificada en Él. ¿Y sabes algo? Sí se puede. Sí se puede que cuando Él venga por nosotros nos encuentre bien. Sí se puede. Sí se puede que cuando Él venga por nosotros podamos irnos y a disfrutar de sus moradas celestiales. Sí se puede. Sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque todavía el Espíritu Santo se mueve. Todavía hay esperanza, porque mientras el Espíritu Santo de Dios esté en la tierra, hay esperanza, todavía hay fe, todavía las cosas pueden cambiarse, todavía las cosas se pueden mejorar. Jesús pasaba un momento difícil, aunque Él sabía el plan antes de venir a la tierra. Yo creo que para Jesús no era fácil reconocer que mañana, supongamos, ya tenía que ser crucificado. Yo no puedo ni siquiera dimensionar o pensar lo que Jesús pudo haber sentido en ese momento, de saber de que hoy estoy con mis discípulos, mañana Él me va a vender, el otro me va a negar, voy a estar crucificado en esa cruz solo, voy a tener que aguantar 40 latigazos, voy a tener que aguantar que me insulten, que me menosprecien. Yo no puedo creer cómo Jesús se podía sentir en ese momento. Y sabes, hay algo que por mucho tiempo la iglesia ha querido mantener como fortaleza, pero es una debilidad. Y es el fingir que todo está bien. El fingir que tu vida espiritual está bien. El fingir que mi vida está bien. Hay momentos, y te abro mi corazón, donde las circunstancias son tan difíciles que queremos renunciar, no queremos continuar. Hemos vivido traiciones, hemos vivido gente desleal, hemos vivido gente a quien tú hoy le sonríes y mañana te da la puñalada trasera. Hemos vivido muchas cosas en el ministerio. El ser pastores, para los que quieren ser pastores de pronto que nos ven a través de Facebook Live, eso no es fácil, eso no es sencillo. Eso es una labor que no tiene recompensa de hombre, literal. La recompensa es del Señor. Y hay momentos donde nosotros hemos querido tirar la toalla, pero ¿sabes qué me hace recapacitar? ¿Y sabes qué me hace decirme a mí misma: Carolina, reenfócate, Carolina, ubícate, Carolina, mira lo que está pasando, lo que estás pensando? La cruz. Cuando yo me acuerdo de ese rostro del Señor en esa cruz, con un ojo que no podía, como lo muestra una película, que a lo mejor pudo haber sido así, con una corona de espinas tallada en su cabeza hasta su cráneo, con unos brazos abiertos que no podía rascarse si de pronto o limpiarse las lágrimas de su rostro, ver esos pies puestos unos encima de otros con unos clavos impresionantes, ver el sufrimiento que tuvo Jesús en la cruz,
me lleva a mí a reconocer que yo no puedo ser infiel con Él. Me lleva a mí a entender que yo no puedo vivir una vida aquí en la tierra siendo infiel con un Dios que ha sido tan bueno. Y entonces recapacito y me digo: Carolina, reenfócate. ¿Qué estás pensando? Jesús no se merece que tú le hagas esto. Y entonces vuelvo a entender vuelvo a entender mi propósito, vuelvo a entender mi llamado, vuelvo a entender mi asignación, vuelvo a entender que cuando no tenía nada había un plato de comida en mi mesa, vuelvo a entender que de la nada Él me vestía, vuelvo a entender que Él estaba pendiente de mis cosas aún de lo más mínimo, y entiendo que yo no puedo estar en el bando del traidor. Ya hubo en la vida un traidor que se llamó Judas. Yo no voy a ser un Judas segundo. Yo no voy a ser un Judas tercero. Yo voy a ser un hombre, yo voy a ser una mujer que aunque las cosas vayan desfavorables, permaneceré fiel a Él. Que aunque las cosas no marchen bien, que aunque yo no entienda, porque es que hay cosas que no entendemos, y a veces el no entender las cosas me lleva a ser traidora con Dios, porque pretendo y le exijo a Dios que me explique cosas en mi vida que yo no estoy capacitada para entenderlas en ese momento, sino afrontarlas, vivirlas y avanzar. Y entonces me encuentro con esa historia de ese hombre llamado Jesús, el cual fue traicionado, vendido, y entiendo su sacrificio y recapacito. Jesús pasaba un momento difícil. Él se convirtió 100% hombre. Jesús en la eternidad había hecho un plan con Dios. Jesús en la eternidad había planeado con Dios lo que iba a suceder. Y entonces el Dios Padre le dice: Jesús, te va a tocar hacer esto, te va a tocar aguantar esto, te va a tocar morir. Y en ese momento, cuando estés en esa cruz, yo no voy a poder estar allí, porque vas a cargar el pecado de la humanidad, y donde está el pecado, mi presencia no puede estar allí. Así que yo me imagino a Jesús en ese plan, y le dijo al Señor, yo me imagino: ok, papá, hagámosle. Pero una cosa era decirlo en la eternidad cuando nada estaba pasando, y otra cosa era afrontarlo cuando sí estaba sucediendo. En la eternidad Él no estaba sintiendo nada, porque solo era un plan. Pero en la vida real, cuando el tiempo pasó, ya no era un plan, ya se estaba ejecutando. Él pudo sentir algo en los cielos, pero pudo sentir otra cosa aquí en la tierra. Y sabes algo, y quiero enseñarte esto. En el versículo 42 del mismo libro de Lucas, capítulo 22, versículo 42, Jesús tiene una conversación con el Señor, y Él le dice al Señor: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús llegó a un punto de su vida donde se sentía angustiado, como en ocasiones tú y yo nos hemos sentido. Pero ¿sabes qué me impacta de Jesús? Jesús, a pesar del sufrimiento que estaba viviendo en esa cruz, Él dijo: Señor, no importa, yo voy a avanzar. No importa, aquí hay muchos infieles, Señor, yo no me voy a unir a esa lista. Aquí hay mucho pueblo tuyo, Señor, que ha visto prodigios, que ha visto milagros, que vio cómo el agua se convertía en vino, que vio cómo Él pudo multiplicar los panes y los peces. Hubo un pueblo que vio cómo Él pudo resucitar a la hija de un hombre llamado Jairo, cómo pudo recobrarle la vista a un hombre llamado Bartimeo. Yo me imagino a Jesús en ese momento diciéndole al Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él pudo entender allí: ellos se fueron infieles, Señor. Ellos no reconocieron, ellos no entendieron, ellos no te agradaron. Ni siquiera Israel, cuando lo sacaste de Egipto, cuando Israel sale de Egipto con mano fuerte que era del Señor, Israel salió con sus dioses. Israel salió con los dioses a quien ellos idolatraban en Egipto. Ellos no lo dejaron. Y yo me imagino a Jesús en ese momento teniendo esa conversación con el Señor. No era fácil para Jesús. ¿Tú te has puesto a pensar lo que Él tuvo que vivir? ¿Tú te has puesto a pensar lo que Él tuvo que pasar?
cuando tú te pones a pensar eso, tú vas a decirle: Señor, ayúdame a permanecer fiel. Ayúdame a no descarriarme. Ayúdame a no traicionarte. Ayúdame a no dejar de mirarte a ti. Ayúdame, aunque pase por el valle de la sombra y de la muerte, yo entiendo que tú estarás conmigo, que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Yo entiendo, Señor, que aunque las cosas estén no como yo quiero que estén aquí en la tierra, yo quiero serte fiel. Yo pienso que hay alguien que se tiene que levantar y decirle: Señor, no importa, lo digo como Habacuc, con todo me glorificaré, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. No importa si tengo o no tengo, hay una recompensa, hay un reino que viene para los que permanecen en el Señor. Hay un reino que viene para los que permanecen en Dios. Hay un reino que viene para los que son fieles a Dios. Hubo una horca para los traidores, pero hay un reino para los que son fieles. Hay un reino para aquellos que son fieles. ¿Estaba Jesús tratando de abandonar su misión? Yo no creo. Yo no creo que Jesús, después de haber vivido tanto, iba a echarse para atrás. Que si tuvo un momento de duda, claro. Que si tuvo un momento de angustia, claro. Jesús fue 100% hombre, él sentía, él le dolía muchas cosas. Pero ¿sabes qué me enseña eso que Jesús le dijo al Señor en las últimas? Comunicarle a Dios lo que realmente sentimos no es malo. Decirle a Dios cómo me siento en este momento no es malo. Jesús le reveló a Dios la angustia que sentía ante las pruebas que se acercaban. Jesús le demostró al Señor: Señor, tengo miedo. Señor, tengo angustia. Señor, eso es fuerte. Jesús le hablaba al Señor. Pero también, ¿sabes qué pasó con Jesús? Reafirmó su compromiso de cumplir la voluntad de Dios. A pesar de todo, él reafirmó su compromiso de cumplir con el Señor. Cada vez que tú estés con carga, ves donde Jesús. Acércate a Dios. Que tu adversidad no te convierta en traidor. Que lo que estés viviendo hoy, que lo que estés padeciendo hoy, no te convierta en un traidor con Jesús. Él no se lo merece. De pronto dices: es que yo voy, es que yo le honro, es que yo le sirvo, es que yo hago, es que yo le busco, es que yo diezmo, es que yo me congrego, es que yo sirvo. Y es como si eso no existiera, y es como si eso no pasara, y es como si nada sucediera porque me vienen cosas siempre malas a mi vida. Permíteme decirte algo: que lo que estés pasando no te convierta en un traidor. Si tú un día le dijiste al Señor: te voy a amar, te voy a honrar hasta el último suspiro de vida. Si tú tardas o si vienes antes por mí, si un día tú le dijiste eso al Señor, permanece en ese compromiso, permanece fiel a ese compromiso, sé leal con Dios. Yo en estos días, hoy precisamente, mientras otra vez leía la enseñanza de esta noche, yo puse una instrumental como siempre lo hago. Y comencé a llorar en mi cuarto de oración. Comencé a llorar porque leía esa enseñanza y se me quebraba el alma por dentro. Porque pude llegar a sentir un momento en mi corazón. ¿Cómo se siente el corazón de papá en ese tiempo? ¿Cómo se siente el corazón del padre al enviar a su hijo a morir en una cruz y ver que la iglesia, no digo el mundo, porque es que el mundo no le ve ni le conoce, pero la iglesia sí? La iglesia le conoce como los discípulos conocían al Señor. ¿Sabes? Mientras estaba en ese tiempo, yo lloraba y lloraba y lloraba y le pedía perdón a Dios. Y le decía: Señor, si alguien más no quiere, cuenta conmigo. Si alguien más prefiere vivir una vida doble aquí en la tierra solamente para fingirle al hombre que está bien, cuenta conmigo. Cuenta con mi vida, cuenta con mi familia. Y yo creo que alguien se tiene que levantar a decirle al Señor: cuenta conmigo. Yo quiero ser fiel, Señor. Ayúdame a serte fiel. No es fácil ser fiel a Dios, porque tú sientes cuando te pasan cosas, a ti te duelen.
Cuando pierdes algo, a ti te duele. Cuando las cosas no salen como tú esperas, a ti te duele. Yo sé que tú sientes y Dios lo sabe. ¿Tú crees que Dios se hace el sordo o el ciego cuando a ti te sucede algo y te duele el alma? Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué sabe Dios? Él espera fidelidad a pesar de lo que estés pasando. Él espera tu fidelidad para con Él, para con su obra, a pesar de lo que estés viviendo, lo que estés atravesando. A uno le confió sus finanzas y el otro le llamó su amigo, hasta el punto de Jesús decir: mi casa es tu casa. Yo me siento como en tu casa, como en mi casa cuando vengo y me quedo aquí. A uno que era Judas le confió todo lo que tenía, y al otro le sanó a la suegra, vivía con él, dormía con él, le consolaba cuando él no podía más. No lo dice la Biblia, pero uno piensa: si Jesús ayudó a otros, ¿cómo no va a ayudar a sus discípulos? ¿Cómo no va a ayudar a sus apóstoles? Y eso me quebraba el alma, me quebraba el corazón. Hoy el mayor traicionado en el mundo, ¿sabes cómo se llama? Jesús. No es el pastor, que si nos traicionan. No es la iglesia, que si la traicionan. No es la mujer casada, que el hombre la traiciona. No es el hombre casado, que la mujer lo traiciona. No son los padres, que los hijos los traicionan. La mayor persona que vive todos los días, que pasa aquí en la tierra traición, se llama Jesús. Todos los días Jesús es traicionado. Es traicionado por aquellos que Él dio su vida, por aquellos que Él rindió todo en esa cruz. Todos los días Jesús es traicionado. El que murió por la humanidad, hoy lo niegan. El que murió por la humanidad, hoy la gente dice que no existe, que no es real. Hoy la gente, tú le preguntas a alguien: ¿y cómo el mundo se creó? De una explosión. Hoy venimos de un animal. Hoy venimos de unos átomos. Hoy venimos de unas partículas. Pero nadie dice: nos creó el Todopoderoso. Nos creó el Salvador de la tierra. Nos creó el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y sabes qué es lo más triste? La iglesia. La iglesia es lo más triste. Para la iglesia, Jesús dejó de ser el centro para convertirse en una muletilla de labios. Hoy la gente dice: Jesús te bendiga. Hoy la gente dice: Jesús te guarda. Hoy la gente le dice: Dios te bendiga, Dios te guarde, porque se convirtió en una muletilla de labios. Pero dejó de ser el centro en la vida del creyente. Jesús no está esperando ser el centro en la vida del mundano o de la persona que está en el mundo que no le conoce. Jesús está esperando ser el centro en la vida del que le conoce, del que lo ha visto manifestarse, del que lo ha visto obrar con milagros, del que lo ha visto una y otra vez en su vida. Y hoy en día la iglesia carece de eso. La iglesia carece de eso. Y ese es el tiempo, no de permanecer quietos ni dormidos. Por eso mañana vamos a hacer ese plantón. Por eso mañana vamos a pararnos firme y en la brecha a favor de otros también. Porque no podemos estar estáticos cuando el mundo se está moviendo. No podemos quedarnos quietos cuando hay un espíritu incorrecto moviéndose en la atmósfera de las ciudades, de las naciones, de la vida de los hombres y de las mujeres. La Biblia no dice Jesús fue traicionado por Herodes. La Biblia no dice Jesús fue traicionado por Pilatos. La Biblia dice Jesús es traicionado por Judas. Jesús es vendido por Judas. Jesús es negado por Pedro. No dice Herodes lo traicionó. No dice Pilatos lo traicionó. Jesús fue traicionado por aquellos que veían sus milagros y prodigios. Todo lo que hoy vimos son señales de las que habla la Biblia. Y como te lo dije al principio, sinceramente no me sorprende. No me sorprende que se levante nación contra nación. Claro que me duele que se ha derramada sangre de inocente,
Pero no me sorprende porque lo dice la Biblia. Ya el Señor nos sobreadvirtió de lo que podía pasar en los últimos tiempos. Pero ¿sabes qué sí me sorprende? Me sorprende es cómo el amor de la iglesia se ha enfriado. Me sorprende cómo es que la iglesia ya no evangeliza. Me sorprende cómo es que la iglesia ya no predica su palabra. ¿Tú te has puesto a pensar hace cuánto tú no le compartes a alguien de Cristo? ¿Tú te has puesto a pensar hace cuánto tú no le predicas a alguien de la fidelidad de Dios? ¿Hace cuánto tú no le dices a alguien Juan 3:16, que era el versículo básico o base para el evangelismo? ¿Hace cuánto en el trabajo tú no le compartes a otros del Señor? ¿Hace cuánto los que nos ven a través de Facebook Live dejaron de congregarse sencillamente porque tienen otras excusas? Pero para el centro comercial no hay excusa, pero para las fiestas no hay excusa, pero para ir de casa en casa a visitar no hay excusa. ¿Hace cuánto lo de Dios se convirtió en excusa y lo del mundo se convirtió en alegría? ¿Sabes? Estamos en un partido decisivo en la vida. Así como hay partidos de fútbol, hay partidos de otros deportes, hay un partido que se está jugando hoy en día en la vida. Este partido no es para que te retires. Este partido es para que lo juegues. Este partido es para que aunque te caigas, aunque estés cansado, aunque no puedes seguir avanzando, tú no puedes abandonar la cancha. Tú no puedes abandonar este partido. Tú no puedes dejar el equipo solo. No lo podemos dejar. ¿Sabes por qué? Porque hay un técnico que te enseñó lo que tenías que hacer. Hay un técnico que te enseñó cómo jugar. Hay un técnico que te enseñó cómo patear. Hay un técnico que te enseñó cuál era tu función dentro de la cancha. Y permíteme decirte quién es ese técnico. Y se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es nuestro técnico. Yo no me imagino en un estadio ambos equipos jugando y que no estén los técnicos ahí. Yo no me imagino. Porque el técnico está fuera de la cancha, pero él está observando cómo están jugando ellos. Él está observando cómo están moviéndose ellos. Él está observando qué tanto aprendieron cuando estuvieron en el entrenamiento. Qué tanto están colocando en práctica lo que hicieron cuando estaban en el entrenamiento. ¿Y sabes qué pasa? Hay un Espíritu Santo de Dios que está atrás. No porque Él quiera hacerse un lado, es porque como técnico está viendo cómo tú te comportas dentro de la cancha. ¿Y sabes cuál es la cancha? La cancha se llama Cartagena, la cancha se llama Colombia y la cancha se llama el mundo entero. ¿Cómo tú te comportas en este partido? ¿Cómo tú estás jugando en este partido? En un partido decisivo donde la segunda venida del Señor está cerca. Y no es para que tengas temor, es para que te coloques los pantalones y camines hacia adelante. Porque cuando se habla de la segunda venida del Cristo, no tiene que generar miedo ni inseguridad en el corazón del creyente, sino por el contrario, esperanza que algún día esta leve tribulación momentánea producirá un cada vez y más eterno peso de gloria en la eternidad juntamente con Cristo. Este partido que estamos viviendo no es para retirarnos. Y yo no sé mucho de fútbol, pero yo me imagino que cuando está el estadio lleno, repleto, están las tribunas y están las camisetas de cada hincha, del hincha este y del hincha aquel. Así que yo asumo, los que tienen la camiseta de este equipo es que le dan a ese equipo, y los que tienen la camiseta del otro equipo es que le dan al otro equipo. Y yo me imagino ese estadio gritando, los hinchas dándole ánimo a los jugadores. Y yo me imagino, nunca le he preguntado a alguno, pero yo me imagino que algo que los motiva a ellos a querer ganar siempre es porque hay gente esperando una victoria. Algo que los motiva a ellos por querer meter un gol, por querer jugar bien, por querer hacer un pase bien, es porque hay gente alrededor que está esperando que ellos ganen. Sabes, hay un mundo que está esperando que tú, como la iglesia de Cristo, te levantes a orar.
te levantes a hacer lo que te toca hacer, te levantes a predicar su palabra. Hay una tribuna que está en todo el mundo esperando que como hijos de Dios que somos, nos levantemos a hacer lo correcto, nos levantemos a hacer lo que Él quiere, nos levantemos a hacer lo que Él demanda que nosotros hagamos. Hay un pueblo que está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Hay un pueblo que lo está esperando. Nuestro estadio se llama nuestra ciudad. Permíteme decirte algo: sé fiel a Jesús. Cuando eres fiel a Jesús, le serás fiel a tu familia, le serás fiel a tus pastores, le serás fiel a tu jefe en la empresa, le serás fiel a la gente que te ha confiado algo. Cuando tú eres fiel a Dios. Pero a veces pretendemos ser fieles al hombre sin antes hacer el curso con Dios, sin antes hacer el curso con el Señor. Judas fue infiel, pero Jesús jamás se vengó. Siempre permaneció cuidándolos. Por eso cuando resucitó el tercer día, usted conoce la historia del camino a Emaús. Usted la conoce. Y se le apareció a ellos, caminando con ellos. Porque todo el plan del Padre, del Hijo y del Espíritu cuando se quedó aquí en la tierra era uno solo: cuidarte a ti y cuidar tu familia, ser fiel a ti y ser fiel a tu familia. Por eso no podemos ser traidores con Jesús. Eso se lo dejamos para otra gente que no le conoce, como Herodes y como Pilatos. Nosotros no podemos ser un Herodes ni un Pilatos, y tampoco podemos ser un Judas. Nosotros tenemos que ser un Pablo, tenemos que ser un Juan, que aunque pasaron por muchas pruebas, nunca la prueba le dio licencia para ser infieles al Señor. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Va a llegar un momento en que Él no va a dejar, Él ya no se va a dejar encontrar. Llegará un momento en que la iglesia podrá clamar al Señor y no lo va a encontrar. Ya no va a estar el Señor, porque entonces el Señor te va a decir: te di oportunidad, te di esto, te di tiempo, te mostré, te enseñé, puse a tal persona que te compartiera, puse a tal persona que te predicara. Y llegará ese momento, pero mientras ese momento no pase, todavía hay esperanza. Levanta tu mano derecha y repite conmigo: todavía hay esperanza. Hay una historia que está en la Biblia que quiero leerla rápidamente. Y habla de dos hombres con dos características diferentes. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. Aquí está hablando Jesús a sus discípulos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que me gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo no fue al templo a orar. El fariseo solamente fue al templo para que los otros vieran que él era un perfecto, que él no tenía nada que pedirle perdón a Dios. Y así hay mucha iglesia hoy en día. La iglesia se ha creído perfecta a tal punto de no reconocer que falla, de no reconocer que comete errores, de no reconocer que es traidor con Dios, con Jesús. Alguien que dice que no necesita pedirle perdón a Dios es el que más necesita arrepentirse. Alguien que dice que toda su vida, como el fariseo, es que yo soy un hombre justo,
Es que yo diezmo, porque hay muchos que se escudan en el diezmo y como diezman ya compraron a Dios. Como diezman ya no tienen que ser santos. Como diezman ya Dios tiene que cumplirle a ellos por obligación. Pero hasta el publicano que le dice: Señor, yo comprendo, yo entiendo, yo sé que te he fallado, yo sé que he sido pecador. Aún en tu misericordia sé propicio de este pecador. Perdóname, perdona mi iniquidad. Yo me imagino a este publicano diciéndolo. Hay muchos que se congregan, que caen al piso, que lloran, pero para que otros lo vean. Pero hay otros como el publicano, que era cobrador de impuestos, que confesó que era pecador y suplicó por misericordia con Dios. Suplicó misericordia de Dios. Es peligroso ser arrogante y creerse justo, porque esa manera de pensar te lleva a dejar de aprender de Dios. Cuando tú te crees que no necesitas arrepentirte, ya para qué vienes a la iglesia, ya para qué te congregas, ya para qué le buscas, no hay necesidad de hacerlo, porque yo soy perfecto. Yo te hago una pregunta: ¿David fue perfecto o no fue perfecto? No fue perfecto. ¿David pecó o no pecó? ¿David fue el hombre conforme al corazón de Dios o no fue el hombre conforme al corazón de Dios? Claro que fue conforme al corazón de Dios. ¿Y qué lo hizo que fuese el hombre conforme al corazón de Dios? Si pecó, si le falló, si le fue infiel a Dios, si traicionó a Dios. ¿Qué hizo que lo llevara a ser el hombre conforme a su corazón? Repita conmigo una cosa. Repítelo bien fuerte: una cosa. Y reconocer que necesitaba todos los días de su vida al Dios vivo y al Dios real. Tú necesitas a Dios todos los días de tu vida. Los que estamos aquí en el altar necesitamos a Dios todos los días de nuestra vida. No hay un solo día de mi vida que yo me acueste sin pedirle perdón a Dios, porque en algún momento pude fallarle con mis pensamientos. En algún momento pude haber dicho algo que haya contristado su presencia. En algún momento pude decir algo que vaya en contra de sus mandamientos. En algún momento pude haber hecho algo que contristó la presencia de Dios. Todos los días, sin antes acostarme, yo le pido perdón a Dios, porque yo entiendo que cada día necesito más de Él, y que cuando yo necesito más de Él, entonces yo necesito menos de mí. Que cuando yo necesito más de Él, yo necesito menguar cada día en mí. Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Los ojos de Dios ahora mismo están recorriendo toda la tierra, buscando fortalecer el corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres que tienen un corazón comprometido con Él. Es tiempo de organizar nuestras vidas y prepararnos para su segunda venida. Aún teniendo al Señor en el corazón, necesitamos organizarnos. Necesitamos ordenar muchas áreas de nuestra vida que están en desorden. Y recuerda, no se trata de perfección. ¿Sabes? En Lucas capítulo 23, versículo 39 hay una historia de un malhechor. ¿Ustedes se acuerdan? En la historia de la Biblia, cuando Jesús es crucificado, hay 2 hombres, uno de un lado izquierdo y el otro del lado derecho. Esos hombres tienen una conversación, y Jesús está en la mitad, y la conversación es esta. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecemos según nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús, entonces Jesús les dijo, y dijo a Jesús el malhechor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre toda su vida había pecado. Este hombre toda su vida había hecho lo incorrecto.
pero un instante en reconocer que quién era el que estaba allí, crucificado en esa cruz, lo hizo merecedor de una vida eterna con Él. No importa el pasado, no importa el pecado, no importa lo malo que hayamos hecho delante de Dios. Lo que realmente importa es que tan fiel está mi corazón para con Él, de reconocer todos los días de mi vida que yo necesito a Dios en mi corazón, que yo necesito a Dios en mi vida, que yo lo necesito en mi casa, que yo lo necesito en mi familia. El Padre está buscando hijos fieles y leales. Jesús no esperaba fidelidad de los fariseos, Él esperó fidelidad de sus discípulos. Aun cuando Él sube al monte de los olivos, que ya era el tiempo para que viniesen a llevárselo, dice la palabra que Él sube y los discípulos se quedan, y cuando Él regresa los encuentra dormidos y les dice: ¿no fueron capaces de velar conmigo ni siquiera una hora? Jesús llegó a un punto en sentirse solo, como tú y yo nos sentimos solos, pero eso no le dio pie de ser infiel para con el Señor. En esta noche hay gente que tiene que renovar su compromiso de fidelidad con Dios. Hay gente que tiene que volver a colocarse el anillo de compromiso con Dios. Hay gente que tiene que volver a renovar esa fidelidad en el corazón para con Dios. Dios no está buscando hijos traidores. Dios está buscando hijos fieles que durante la adversidad le adoren, que cuando venga lo mucho le sigan adorando, que cuando las cosas no estén bien le sigan glorificando. Ese es el tiempo que la iglesia se levante a buscar de Dios, amarlo a Él de verdad, de corazón, no de palabras, no de boca, no de muletillas, sino a vivir una vida de fidelidad. Yo quiero que te coloques de pie en esta noche, por favor. Levanta tus manos, por favor.